¿Qué tal a todos? Ya estamos en Wine Drops y hoy vamos a ver un poquito de los whiskies y cómo se elabora la cebada antes de fermentarla. Como sabemos, los whiskies es un destilado y los podemos destilar en un alambique como el que tenemos aquí. Para entender cómo funciona un whisky, tenemos que ver primero las materias primas. La materia prima más importante para los whiskies es la cebada. La cebada se da mucho en Europa y se pueden hacer whiskies en Escocia, los famosos Scotch, y los famosos whiskies irlandeses. De ahí nos podemos ir a Estados Unidos, en donde los whiskies se hacen con maíz. Pero hoy vamos a hablar específicamente de cómo hacemos un whisky en Escocia. En Escocia, lo primero que tenemos que tener es la cebada. La cebada en Escocia se da en sembradíos que se tienen en el este de Escocia. Vamos a tener algo como esto. Estos son los granos de cebada. Primeramente, los granos de cebada, una vez que recogemos y cosechamos los granos, los tenemos que humedecer. Hay dos métodos para hacer un whisky. Primero, el grano cuando lo humedezco y cuando no lo humedezco. Primeramente, si no lo humedezco, simplemente lo trituro, hago una pasta, hago una masa y eso es lo que pongo a fermentar. Ahora, si yo quiero hacer un scotch, para hacer los famosos single malt o esos whiskies hechos de malta, lo que tenemos que hacer es mojar la cebada. Entonces vamos a humedecer la cebada. Esta cebada se va a humedecer con ciertos mecanismos ya muy estipulados en Escocia para que se hidrate perfectamente bien. Y con esta hidratación, la cebada lo que le va a pasar es que va a germinar, como aquel frijolito que germinábamos en la primaria. Y esa germinación me va a dar lugar a un germen. El germen lo que va a hacer dentro del grano es generar una sustancia que se llama diastasa. Es una enzimita y esa enzima me va a ayudar a transformar el almidón del que está hecho el grano, porque todos los granos están hechos de almidón, por eso duran muchos años. Ese almidón me lo va a ayudar a transformar en azúcar. El azúcar es importante porque con el azúcar ya puedo fermentar un producto. Entonces, primero, tenemos el grano, lo humedecemos y ese humedecimiento va a hacer que germine. Una vez germinado, el germen va a generar diastasa, va a hacer esta transformación del almidón en azúcar y entonces ya vamos a tener un grano lleno de azúcar en lugar de almidón. Pero ¿qué pasa? El germen se va a comer el azúcar, para eso la transforma. En ese momento nosotros vamos a secar el grano. ¿Cómo secamos el grano? En Escocia se seca generalmente con aire caliente o con una cosa que se llama turba, que veremos en otro Wine Drops qué es y cómo funciona, que es un carbón. Ese carbón va a secar el grano, pero ese carbón me va a dar una característica ahumada. Por eso los whiskies en Escocia, muchos de ellos tienen un carácter ahumado muy parecido a los mezcales. Tenemos aquí ya el grano ahumado y tiene una característica como de vagón de ferrocarril. Es interesante porque cuando se meten a los vagones de ferrocarril, cuando tienes esa quema de carbón, es muy parecido el carácter aromático. Y finalmente, después de que tengo este carácter aromático a turba, lo que voy a hacer es molerlo. Y hago un molido, que a ese molido va a ser una pastita que le voy a llamar grist. Ese grist se humedece y ya humedecido con el azúcar y suelto, puedo hacer una fermentación para hacer un single malt o un pure malt, que hoy en día le llaman un whisky hecho de maltas pero mezclado, que le llaman un blended malt, ¿sí? Con esto ya sabemos que los whiskies, el proceso de los granos es muy importante para el carácter aromático. Síganos en Wine Drops y aprendan mucho más de whiskies. Suscríbanse a nuestro canal en Jesús Díez. Nos vemos a la siguiente.